Salutación, saludos, benvinguts, bienvenidos aquí al Sabiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Y como siempre, ya tenemos aquí nuestro Neo, sacado literalmente de la Matrix, como le gusta también lo de la cuchara. ¿Verdad, Xavi Cerro? Es un tenedor. ¿Cómo estás, Xavi? Bien, muy bien. Contento de estar otro año más con vosotros. Contento de que lo que vamos explicando aquí, pues, y ahora que con el grandísimo trabajo que haces a través de las redes sociales, se vaya difundiendo cada vez más y la verdad que muy, muy orgulloso, ¿no? De que tantísima gente como mínimo se interese por lo que cuento aquí, para bien o para mal, porque las críticas, obviamente, y siempre es nuestro lema, ¿no? Que la gente, cada uno que saque sus conclusiones. No pretendo que nadie esté de acuerdo conmigo en muchas de mis expresiones personales, pero si puedo generar opinión, aunque sea en contra, me siento muy satisfecho porque el proceso de pensar en los seres humanos es precisamente eso, ¿no? Tomar una postura ante una cuestión. Que es una cosa que tenemos aquí muy clara, ¿no, Xavi? Se explican muchas cosas. Algunas reconozco que son curiosas en su momento, insólitas, incluso me atrevería a decir que son increíbles. Y con el tiempo nos acaba dando la razón. Recuerdo ya hace años que decíamos cosas que parecían imposibles y ahora ya casi son normales. Y así vamos en el mundo de la información y la crítica, pues hay que aceptarla. Cuando entras ya en determinados parcelas de la comunicación, de la política, ya forma parte. Tienes que estar inmunizado, aceptarlo y si realmente te equivocas, pues saber reconocerlo, cosa que hace poca gente esto. Bueno, a veces tampoco es cuestión de equivocarse cuando expresas opiniones. Para mí es tan válida la opinión de alguien que pueda tener una creencia muy profunda, muy ferviente en algún tema y al que crea todo lo contrario. Es decir, yo creo que la verdad absoluta está mucho más allá del alcance de nuestra pobre mente humana. Y cuando se trata de las grandes verdades, incluso aquellas pueden ser cuestionadas, porque si recordáis un poco la historia de la humanidad, las grandes verdades científicas se han ido reinventando. Y siempre nos está pasando que descubrimos cosas que matizan, complementan y hasta cierto punto desmienten cosas que dábamos por absolutas y por ciertas. Y casi cualquier cosa, o sea, la gravedad, ahora sabemos, parece ser que existen los gravitones, que la gravedad no es como nosotros pensábamos. La relatividad ha sido cuestionada, la teoría de la relatividad de Einstein. Parece ser que la velocidad de la luz ya no es el tope absoluto del universo. Es decir, todo aquello que conocemos se está reinventando. Nuestros conocimientos se amplían y la única manera de ampliar conocimientos es demoliendo esos conocimientos que dábamos por sentados. Con lo cual, el que alguien te contradiga, el que alguien diga que tú no tienes razón, pues a lo mejor tiene razón él. ¿Por qué no? Y tanto que sí, y hay cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo, pues bueno, cuando dices que habrán inteligencias artificiales, cuando ya empezamos a hablar hace años y que llegarían a tener control de muchas cosas, si no llegan a tener el control de todo, y ahora se empieza ya a tener más que asumido que en un momento dado y cuando grandes científicos ya alertan sobre ello. Bueno, eso es una cosa que está recurrente, será si no fallan. Yo esta temporada, y digo, vuelvo a agradecer el poder estar con vosotros, y por cuestiones laborales, Ferran ya llevaba semanas diciéndome, Xavi, te echamos de menos, pero no ha sido posible. Pues hoy, como primer programa de este año 2018, yo quería traeros una noticia que es de principios de enero. Vamos un poquito tarde en este sentido, pero de todas maneras me gusta sacarosla porque estoy seguro que esta noticia, que tiene ya más de 20 y pico días de antigüedad, y dada su importancia, no la he visto reflejada absolutamente en ningún medio de comunicación convencional. ¿Por qué? Y la noticia más o menos viene a decirnos que todos los procesadores de todos los dispositivos, ordenadores, portátiles, móviles o cualquier cosa que tengamos que tenga un procesador, fabricados desde 1995, tienen un defecto de fabricación. ¿A qué nivel? A un nivel muy profundo, que los hace totalmente inseguros. Ahora entraré en detalles, pero quiero que os quedéis con esto. Todos los dispositivos del mundo, prácticamente, digo prácticamente, luego definiremos, en su inmensa mayoría, en un porcentaje elevadísimo, más de un 90%, tienen un grave fallo de fabricación y de diseño que los hace vulnerables a que un ataque informático obtenga información de ellos. Toma ya. Ahí queda eso.
¿Es quizás por eso que no ha salido en los grandes medios de difusión? Podría ser, porque podría afectar muy negativamente tanto el valor de bolsa como, digamos, la credibilidad quizás en una de las tecnologías en las que todo el mundo basamos nuestra vida cotidiana con fe ciega, que son los ordenadores. Me estás hablando, vamos a poner un ejemplo. Un broker o un dealer, de allá, de la City, por ejemplo, o de Nueva York, que se le haya podido infiltrar husmeadores en su base de datos, en sus conversas, en todo. Y alguien o alguienes anticipadamente pueden saber qué movimientos bursátiles puede llevar a cabo, por ejemplo. Y tanto que podría. De hecho, vamos a ponerle nombre a esta noticia. Esta noticia tiene dos nombres que se llaman Meltdown y Spectre, ¿vale? Que significa fundido y espectro en castellano. Son dos vulnerabilidades que se han encontrado en parte, porque hay más gente implicada, gracias al equipo de Google, al Project Team Zero, que es un equipo que está, siempre trabajando pues, para buscar estas vulnerabilidades en nuestros sistemas, y que publicaron de forma secreta a final de diciembre solo para los fabricantes, para darles tiempo a poder, fabricar si existía alguna posibilidad de parchear ese error, y se hizo público a principios de enero. Me imagino que con la resaca de la fiesta de fin de año y demás, pues la gente no estaría muy pendiente, o los medios, para decir que todos nuestros ordenadores desde 1995, son totalmente inseguros. ¿Qué es lo que hacen estos ataques? Lo voy a intentar explicar con términos muy sencillos para que entendáis la importancia. Los procesadores son una especie de calculadoras muy potentes que están ahí en el núcleo de todas nuestras máquinas y que son los encargados de realizar todas y cada una de las operaciones que nosotros le mandamos a nuestros dispositivos. Estas calculadoras disponen de una pequeña memoria interna, por así decirlo, de varios niveles. Digamos que a un nivel se mueve una memoria que es la del sistema operativo, que es la memoria con la que el procesador se comunica con ese sistema operativo que tenga instalado nuestro dispositivo, sea Windows, sea Mac, sea Android, Linux. Y luego otra memoria que se le asigna a cada una de las aplicaciones que están trabajando con el procesador. Es decir, si nos centramos, por ejemplo, en un smartphone, pues el programita que hace las llamadas tiene una pequeña memoria reservada. El programita que busca los contactos tiene otra pequeña memoria reservada dentro del procesador, y así sucesivamente. Estos ataques, para empezar, no son un ataque de software, no es un fallo de programa, no es un programa que intenta ser malicioso, sino que aprovecha un fallo en la arquitectura de los procesadores. Con lo cual, ya imaginaros un poquito la dimensión del fallo. Solucionar con un programa un fallo de arquitectura es como intentar en una casa tapiar una puerta con cortinas. Porque si la puerta está. Y a menos que no pongas tochana, es decir, a menos que no pongas ladrillo, es decir, modifiques la arquitectura del procesador, taparlo con un programa es complicado, es muy complicado, cuando menos no es, muy consistente. Bien, pues estos ataques, ¿qué es lo que hacen exactamente? El meltdown es un ataque que lo que consigue es que un programa normal, que parece lícito, no tiene ningún tipo de comportamiento malicioso, acceda a la memoria del sistema operativo. Con lo cual, este programa puede saber todo lo que está ejecutando ese dispositivo. Y luego él, a través de sus comunicaciones, podría enviar la información. A efectos prácticos, ¿qué es lo que haría? El que estuviera infectado con este programa, automáticamente podría saber qué es lo que hacemos con el ordenador, qué programas ejecutamos, qué programas estamos lanzando, y podría acceder a toda la información que guarda el sistema operativo, contraseñas, claves, etcétera, etcétera. Peligroso. El segundo ataque, que es el Spectre, es una especie de variante un poquito diferente, más sofisticada, que lo que hace es, a través de esta puerta trasera, de este espacio reservado de la memoria del sistema, pero sin acceder a él, lo que accede es a los espacios de memoria de las otras aplicaciones. Es decir, este programa se instala, está en un ordenador, aprovecha esta vulnerabilidad para poder leer la memoria reservada de las otras aplicaciones. Es decir, yo instalo mi programa y puedo ver lo que estás haciendo con el Outlook, con el Access, con el Word, con cualquier otra aplicación que puedas tener, porque accedo a los espacios de memoria de esas aplicaciones. Hasta aquí dices, bueno, ¿y en qué se diferencia de un ataque informático convencional? Lo primero de todo es que la probabilidad de que tu procesador sea vulnerable es casi del 100%, porque son todos los posteriores al 95. Si alguien tiene un ordenador de más de 20 años en funcionamiento, oye, olé. Pero digamos que cuesta bastante. Segundo, ¿puedo saber si estoy infectado? No.
porque no deja ninguna traza, no deja ningún rastro y no queda grabada su actividad en ningún sitio. ¿Me estás diciendo de que es el primer ataque Vulnerabilidad. o vulnerabilidad, usurpación absolutamente invisible? Invisible 100%. Por eso yo creo que el nombre de Spectre me viene al pelo, sobre todo al segundo, porque no se puede saber si realmente tu ordenador te están sacando información por esos métodos. Incluso una agencia de inteligencia, que es lo más protegido que hay. No se puede saber porque es un fallo de arquitectura. Estoy aprovechando un fallo en la arquitectura del edificio. No está controlada. Las puertas, las ventanas, las entradas y salidas convencionales están controladas. Pero ¿y si un trozo de muro falta? Y yo me cuelo por ahí. Ya no es una puerta, no es una ventana, el procesador, nadie guarda registro de lo que pasa por ahí. Con lo cual, fijaros, es un ataque que no deja ninguna traza. Pero digo, bueno, pero yo tengo un antivirus. ¿Me sirve para pararlo? En teoría sí, en la práctica no. Porque los antivirus, digamos que miran el código que se ejecuta, comparan binarios sobre unas bibliotecas ya conocidas y sobre todo miran la actividad. Pero es que la actividad de estos programas parece totalmente normal. Y como acceden por la parte de atrás, por así decirlo, por la parte de la memoria del procesador, el antivirus ahí no está actuando, el antivirus actúa por fuera. Mira lo que hacen los programas entre ellos, pero desde la parte de fuera, por así decirlo. Con lo cual todos los antivirus son totalmente inútiles. ¿Cuál es entonces el impacto? ¿Cuántos ordenadores se encuentran infectados en este momento? No se puede saber. No se puede saber. O sea, estamos ante un Este es el panorama que hay ahora. Han sacado unos parches, los parches para lo que es el Meltdown, parece ser que solo los procesadores Intel son los que están afectados y los AMD y los ARM no, que son los que llevan las Raspberries y otros dispositivos, y digamos que para eso existe un fix, una actualización, que digamos lo mitiga o lo anula. Pero para el Spectre no existe cura. Es decir, para esa segunda variante no existe ningún tipo de herramienta, no han sido capaces los fabricantes todavía de generar ningún tipo de antídoto o cura para esa vulnerabilidad. Y esa segunda vulnerabilidad sí parece ser que afecta en mayor o menor medida a todos los procesadores. Hasta aquí la información técnica. El que quiera más, obviamente, se puede dirigir a Internet. Hay una página dedicada en exclusiva al meltdownspectre.com, donde explica absolutamente todos los detalles técnicos. O, si me permites, que vengan a tu empresa, XCOM, de informática, que los atenderás gustosamente. Y los asesoraremos en qué tienen que hacer. Obviamente, como primera recomendación, actualizar al máximo vuestros sistemas operativos y probablemente ya los parches salieron a mediados de enero. Entre ellos vendrá el parche que como mínimo del Meltdown os protegerá. Si tenéis un procesador AMD, tranquilos, porque no afecta. Y en el caso del Spectre, pues bueno, rezar y que no te quieran atacar. Es así de sencillo. Fijaros lo que os estoy diciendo. Hay un ataque que está ahí, que nadie sabe cómo se tiene que parar. Es un poquito como si fuera el virus del SIDA, que sabemos que cuando te toca y chimpún, y es lo que hay. Pero claro, estamos hablando de sistemas informáticos. Obviamente no es mucho más importante que la vida de una persona, ni mucho menos, pero estamos hablando de miles de millones de dólares que pueden estar comprometidos en información, en bases de datos, entornos virtuales, etcétera, etcétera. Y ahora ya cuando me salgo de la parte técnica, el que quiera seguir investigando... Déjame hacer una pregunta que seguro que nuestros amigos y amigas se están haciendo. Y en el famoso caso de las votaciones en Estados Unidos, la famosa injerencia rusa que falta por demostrar, pero esta vulnerabilidad podría haber sido aprovechada, esta como otras cientos de miles que pueda haber. Por ahora no permite la vulnerabilidad que puedas meter datos donde estás leyendo, pero sí leerlos. Es decir, que esta vulnerabilidad, dentro de su gravedad, lo que permite es la lectura de datos, permite obtener datos de sistemas. No modificación. No modificarlos, ni crearlos. Con lo cual es una herramienta pura y dura de espionaje, por así decirlo. Es decir, porque puedo saber todo lo que hace una máquina, pero no puedo modificar el contenido. ¿Vale? Bueno, cosa que no le resta el 95%. No le resta importancia, porque como tú bien dices, pues poder acceder, por ejemplo, al ordenador de una gran corporación y saber en qué está trabajando ahora mismo IBM o Mercedes o cualquier gran empresa, pues hoy eso tiene un valor tremendísimo en el mercado, por no decir que puede hundir una empresa de forma directa si alguien se le anticipa o utiliza esos datos para sacar algo al mercado antes que el mismo que lo está haciendo. Muchas veces, muchas empresas, imaginaros, intentan hacer un desarrollo puntero que los distinga de los demás
si alguien les robase esa información y sacase un prototipo, por así decirlo, meses antes que el competidor, porque además sé la fecha en la que lo vas a lanzar, pues imaginaros que saco yo un nuevo iPhone 22 antes que la misma Apple, una semana antes que ellos y con las mismas especificaciones, porque les he robado los datos. O sea, imaginaros realmente la importancia que tiene es tremenda. Pero ahora yo, ya te digo, quería dejar un poquito la parte técnica, el que quiere investigar, ahí tenéis internet, que os explica con más detalle qué podéis hacer, qué no, existen 1000 guías de cómo intentar protegerse, si no, pues como dice Ferran, podéis acudir, que encantados atenderemos. Lo que me voy ahora es a... Tú has empezado con un fragmento de Matrix, Ferran, y en cuántas películas de ciencia ficción, un fallo de sistema, un fallo de diseño, un fallo humano en la confección, generación, creación, diseño de un sistema informático nos lleva al apocalipsis. Terminator, Matrix, IA, todas estas películas de ciencia ficción se nutren en estos supuestos, ¿no? De que un fallo catastrófico, no previsto por el humano, al final, digamos, desemboca en un apocalipsis donde nuestra especie se ve abocada casi a la extinción. El mundo en el que vivimos, tan competitivo pero también tan monopolístico, donde básicamente estamos hablando de que existen dos grandes fabricantes de procesadores, el hecho de que de repente salga un fallo como este en un procesador que a lo mejor tiene el 80% de la cuota de mercado, dice que el 80% del mundo está en riesgo de fallo. Hasta ahora solo es una vulnerabilidad que permite obtener los datos de los sistemas. Pero, y como tú bien dices, ¿y si esa vulnerabilidad te hubiera permitido escribir en ellos? ¿Y si nos encontramos en un mundo todavía más dependiente de las máquinas, donde hay inteligencias artificiales, aviones controlados por ordenador, todo el transporte público lo controlan máquinas, y una vulnerabilidad de este tipo afecta al 80% del planeta y empieza a afectar sistemas de transporte, trenes que se estrellan, aviones que no despegan, y nos lleva a una especie de apocalipsis o de caos? Daros cuenta que el depender de el fomentar, y aquí ya es mi bandera, ¿no?, contra el monopolio en el tema científico y comercial, cuando tenemos un monopolio tan grande de que un producto domina de forma tan clara el mercado, o sea, cuando eliminamos la competencia, que es tan sana y tan importante, se producen estas cosas. ¿Por qué tiene importancia esto realmente? Y ahora quiero haceros un poquito de historia. Intel y AMD. Esto es una cosa que ya mencionamos, me parece, en un programa hace 3 años, y me viene a la cabeza otra vez. La existencia de AMD es circunstancial. Sin IBM, AMD no existiría. Y ahora os explico por qué. En su día, IBM, el gigante azul, esta grandísima corporación que hace, digamos, los sistemas más imponentes, sobre todo para bancos y grandes empresas, decidió externalizar la fabricación de sus procesadores, que antes se los hacían ellos. Pero a la licitación tenían que acudir como mínimo 2 competidores. No se podía licitar y que solo acudiese uno. Así que Intel, a una empresa naciente que estaba muy por detrás de ellos tecnológicamente, como era AMD, le proporcionó su información industrial hasta el año anterior, como aquel que dice un poquito eso que se hace en la Fórmula 1, ¿no? Que Ferrari le vende los motores suyos, pero del año pasado las escuderías más malas, no vaya a ser que me ganes con el nuevo. Y digamos que proporcionó a AMD toda una serie de información para ponerse un poquito a su altura y poder licitar junto con Intel para ser el fabricante de los procesadores de IBM. Obviamente para perder, porque tú ibas con información más mala, pero ya se cumplían las condiciones del gigante azul. Obviamente esa licitación se la acaba llevando Intel y se posiciona todavía más como gran, digamos, proveedor de procesadores de mercado. AMD, por su parte, con ese empujoncito, pues sigue luchando, sigue ahí en la brecha. Ahora pues cambian totalmente su filosofía, se desbancan de la arquitectura de Intel y tienen estos procesadores Ryzen que han sacado al mercado de muchísimos más núcleos que los Intel y que parece ser que son algo muy novedoso y que todo el mundo está apostando por ello, y ha dejado un poco a Intel diciendo, ostras, ¿cómo se nos ha ocurrido a nosotros, ¿no? Es decir, ahora, casi 30 años después, empieza a haber una verdadera competitividad entre Intel y AMD porque sus filosofías de arquitectura han cambiado radicalmente. Pero hasta ahora, AMD seguía desarrollando en base a la arquitectura que había marcado Intel. Es decir, prácticamente el 100% de los procesadores del planeta seguían una misma arquitectura. Es como si todas las casas o todos los coches o todo lo que, y considerar un elemento indispensable en vuestra vida, se fabricara con la misma plantilla. Si esa plantilla tiene un fallo, afecta a todo. Ojo.
Y esa es la situación actual. Como en los procesadores se ha aplicado siempre una misma visión o arquitectura de construcción, por eso es tan grave esta vulnerabilidad. Y esto es un punto de atención al peligro de la estandarización. Siempre que estandaricemos, siempre que permitamos que como consumidores, que la empresa, que las grandes corporaciones estandaricen, que nosotros no fomentemos el comprar aquella pequeña empresa naciente, aquella startup que tiene una visión un poco diferente, estaremos ayudando de forma inconsciente a la estandarización. ¿Y qué significa la estandarización? La estandarización significa un abaratamiento de los costos, perfecto. Ahora tenemos smartphones fantásticos por menos de 200 euros que hacen de todo menos el desayuno, pero también corremos un riesgo. Y ahora me voy a ir a una frase que me recuerda mucho, que es la de Space Cowboys, aquella película de aquellos astronautas donde está el señor Clint Eastwood, entre otros, si no me equivoco, que los mandan al espacio a reparar un satélite hecho con bombillas y lámparas de vacío, y que en un momento que se suben al cohete le dice, tú tranquilo, todo saldrá bien, y uno le contesta algo parecido como diciendo, sí, estoy súper tranquilo, estamos sobre un cohete hecho de más de 500.000 partes móviles fabricados por la empresa más barata. O sea, imagínate la frase, ¿no? Es súper, digamos, descriptiva. Esa frase se me quedó grabada a fuego de lo que es el sistema capitalista. Es decir, tú estás buscando la alta tecnología, como es poner un cohete en el espacio, poner gente en el espacio, pero ojo, al mejor precio, ¿eh? Barato, ¿eh? Y luego fijaros, una junta defectuosa y mirad lo que pasa, el Challenger. Y la desgracia que ocurrió por una junta defectuosa. Probablemente porque esa junta era más barata que otra junta más cara, que a lo mejor era más segura. Oye, una cosita, ahora que dices lo del Challenger, allí sucedió algo raro. Se ha llegado a decir que los astronautas no murieron. Hubo muy cerca de la primera explosión como un objeto extraño, muy cercano, y se llegó a decir que sustrayó los cuerpos orgánicamente hacia aquella nave. Y también se ha llegado a decir que llevaban material termonuclear para hacer un experimento. Hombre, yo ahí en esas teorías no entro. Lo que te puedo decir es que los combustibles sólidos que se utilizan en los cohetes son no solo extremadamente inflamables, sino extremadamente caros, y que de esa explosión no sobrevive nada superior al tamaño de una uña. Es decir, obviamente cada uno que crea lo que quiera, pero lo que sí está claro es que era la misión número 25, si no me equivoco, además, era el lanzamiento número 25 del transbordador, y que en algún momento dado, y eso es una cosa que todo el que se dedique a cualquier cosa relacionada con la técnica, la ingeniería, la mecánica, tarde o temprano un sistema falla. Tarde o temprano falla. Siempre un motor tarde o temprano fallará, un sistema informático tarde o temprano fallará, y hasta un sistema de lámparas fluorescentes tarde o temprano te falla un cebador, te falla algo falla. ¿Por qué? Por una razón, por esta misma razón que acabo de decir. El Challenger está construido por las contratas que ofrecen el precio más barato para los mismos componentes. Sí que es cierto que hay un mínimo de seguridad, pero estamos recordando que lo hace el más barato. Y todo el que sea mediterráneo sabe lo que significa construir barato, y si lo aplicamos a la construcción de viviendas, me diréis todo, dices, sí, ahora lo entiendo. ¿Vale? Puertas que se caen solas, lavabos de pisos a estrenar que la grifería te la quedas en la mano, o sea, cosas de estas. Es decir, que tarde o temprano es una cosa que tenía que pasar. Pero eso es consecuencia de nuestra propia economía, ni más ni menos, de nuestra propia economía. Entonces, tan alegremente que nos entregamos a depender de este tipo de tecnologías, este tipo de... Hoy día nadie puede vivir sin un ordenador, sin el smartphone, sin estar conectado a Internet, pero recordad, y esto no hay que hacer mucha memoria, hace 15 años un móvil o un router mismo para tener en casa con wifi costaban como 5 o 6 veces más que ahora. ¿Por qué ahora son tan baratos? ¿Por qué ahora un router doméstico vale 30 euros? ¿Por qué un router doméstico vale 30 euros y sin embargo una empresa para proteger y tener un router tiene que gastarse 1.000 como mínimo para tener un buen firewall que le proteja de los ataques? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son el mismo dispositivo, señores. Es que no es lo mismo. Es que lo que se ha hecho es abaratar, dando una funcionalidad muy básica a muchos dispositivos, pero esa funcionalidad, ese abaratamiento, ha sido a costa de ¿qué? De algo que no es tangible, de algo de lo que la mayoría del consumidor no es consciente, que es la vulnerabilidad de sus dispositivos. Aquí hemos tenido programas, Ferran, contigo el año pasado, me acuerdo que hablamos incluso algún día de esa red 3.0, de la introducción del mundo informático en la domótica, en nuestras tostadoras, las neveras, las persianas, la luz, la casa, la calefacción.
Y os puedo garantizar, los coches inteligentes, que el gasto en seguridad o las medidas de seguridad que tienen esos dispositivos es prácticamente nula. O sea, controlar un coche autónomo en un futuro va a ser un juego de niños, por ahora. ¿Vale? Poca gente lo hace porque hay pocos coches autónomos, claro que sí. Pero recordad que, por ejemplo, os pongo el ejemplo, Windows, por ejemplo, es el sistema operativo que más ataques sufre, porque es el que tiene más gente. Un hacker siempre intenta hacer programas donde más provecho pueda sacar, que es donde lo tenga más gente. A medida que una tecnología se va generalizando, como consecuencia de su propio crecimiento le crecen los enanos. Es decir, le crecen los ataques contra ella. Porque hay una cuestión, ¿no? Tú trabajas para una empresa de seguridad. Sistemas de seguridad, firewalls, antivirus y tal. Una discusión, un malentendido o un despido improcedente o procedente de un trabajador que sabe y tenía acceso a muchos datos. Y esto está sucediendo en muchas parcelas. A aquella persona le queda aquel sentimiento de rabia, venganza, vete tú a saber, ¿no? Estos principios muy primitivos, pero que así son. Esta persona se puede volver contra el propio sistema de la empresa y después vete a saber qué acciones puede llevar a cabo. Aquí es muy lejos. La realidad, en mi misma empresa, alguno de mis empleados, si yo tuviese que hacer un despido fulgurante, necesito días para modificar toda la información a la cual ha tenido acceso. Y son cientos los sistemas que estarían comprometidos. Es una cosa que creo que es común a todas las empresas de seguridad. El personal, la gente que se ocupa de configurarlo, obviamente tiene toda una serie de claves, accesos, credenciales, ¿vale? Y por mucho que tú restrinjas, o sea, hay medidas, por ejemplo, una la más básica, ¿no? Todos los sistemas que nosotros gestionamos en mi empresa solo se pueden acceder desde mi empresa, no desde ningún otro punto. Con lo cual, con no dejarlo acceder a las instalaciones de la empresa, ya eso que tenemos ganado, ¿no? Pero bueno, quiero decir, siempre hay maneras, por así decirlo, dependiendo del avispado, lo listo, o cómo sea el propio empleado, o si ha tocado la propia seguridad de la empresa, algo que nunca deben hacer, por ejemplo, ¿no? Si tienes empleados que gestionan seguridad, no pueden gestionar la seguridad del propio lugar donde trabajan. Una regla que para mí es de oro, ¿no? Pero bueno, en este sentido, o sea, la gran observación, ¿no? Yo que os quería, el gran pensamiento que os quiero plantar hoy, esa semillita, ¿no? Que intento plantar en cada programa, es un poquito que seáis conscientes de estas cosas, ¿no? Es decir, al nosotros irnos al producto más vendido, al más común, al comprar esos ordenadores de baja precio, porque es el que nos dan como ordenador de entrada, que sepáis que toda esa tecnología, no diré que es defectuosa, pero digamos que está a años luz de lo que sería un sistema eficiente. El gran objetivo de la tecnología o digamos del mundo informático en los últimos años ha sido abaratar al máximo los costes para hacerla tan asequible que todo el mundo pueda tener, como decían los políticos, pues pondré un pollo en la mesa de cada persona. No, pondremos 5 smartphones en cada familia, porque claro, tendrás tú uno tú, otro tu mujer, otro tu hijo, otro tu hija, todo el mundo con smartphone. Y tendremos que hacerlo suficientemente asequible para que todos tengáis teléfono. Y ahí está todo el mundo interesado, los que venden los teléfonos, las compañías de teléfono, que ahora son 4 altas, ya no es una como antes que teníamos el fijo y gastábamos poquito, no, ahora son 4 móviles allí consumiendo, entre otras cosas, todos con conexión a internet, línea de datos, una línea de internet, wifi en la casa, esto es lo normal. Pero, ojo, señores, tener este servicio, no os engañéis, no significa ni que sea seguro ni de calidad. Y ojo, a diferencia de otros servicios, como el que te traigan la comida o del supermercado a casa, a través de esas líneas de datos estamos continuamente, digamos, dando información que es confidencial. ¿Y esa información dónde va a parar? Me acuerdo una conversación que tuvimos hace poquito tú y yo, Ferran, sobre esa inocua aplicación de fitness que llevaban muchas personas en su móvil o en su smartwatch cuando salían a correr para que les cuenten las calorías, y a través de los datos que recoge esa aplicación resulta que han descubierto un montón de bases militares. Mira, oye, que no se sabía que estaban ahí, y encima no solo eso, han descubierto los recorridos, las frecuencias y cuándo pasa cada patrulla, porque no apagan la aplicación. Y la aplicación recoge los recorridos, las rutas y las horas a las que pasa la patrulla por cada una de las zonas del cuartel. Recuerdo que se comentó hoy precisamente salían los noticiarios pues estos importantes, ¿no? O sea, información militar de primer orden. Pero claro, esto solo ¿Cómo se ha podido escapar esto? ¿Cómo se ha podido escapar? No, es que esto está al orden del día. Tú tienes un smartphone. Todo el mundo se acuerda de apagar el localizador GPS, el wifi y el Bluetooth cuando va a trabajar, si trabaja, por ejemplo, en un sitio sensible, por ejemplo.
Porque a través de esos sistemas, si yo intercepto la antena de GPS donde está tu dispositivo registrado, tengo acceso a esos datos. Y puedo saber a qué hora te mueves, si estás aquí, si estás allá, si has salido del edificio, cuándo has vuelto. Toda esa información, desde el momento que nosotros, y esto es el gran concepto, o sea, la gran idea es esta. Como seres individuales y que se supone que llevamos no sé cuántos siglos luchando por nuestras libertades, nos han dado como si fuéramos al más puro estilo, estos indígenas pobrecitos cuando llegaron los españoles a Sudamérica, nos han dado un par de juguetitos brillantes que hacen luces y ruiditos y lo hemos adoptado y lo llevamos encima como si fuera nuestro nuevo tótem. Estos dispositivos llamados smartphones son un espía portátil que nosotros de forma voluntaria alimentamos y llevamos continuamente encendidos encima. El portátil sabe cuándo estamos despiertos, cuándo nos acostamos, cuánto dormimos, qué visitamos, por dónde nos movemos, con quién hablamos, qué decimos. ¿O es que os pensáis que las conversaciones de WhatsApp no las tiene la NSA, por ejemplo? ¿Acaso os lo creéis de verdad? A ver, ¿quién lo afirma que no las tienen? ¿Vale? ¿O los SMS que mandamos a través de la red? ¿O que todas nuestras llamadas no estén grabadas? Si un gigante como AT&T ya reconoció en su día que a una petición de la NSA pasó las llamadas que hiciesen falta de todos sus usuarios por seguridad nacional, ¿os creéis que el brazo del poder, por no estar en Estados Unidos, no os alcanza? ¿Realmente os lo creéis? Otra cosa es que seáis tan insignificantes, seamos, me considero entre ellos, como para que ni siquiera se dignen en mirarnos. Otra cosa es que no llevemos nosotros encima un gran hermano portátil que ellos activarán cuando consideren necesario. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Toda la tecnología que compramos es insegura, no protege nuestra intimidad y nosotros no solo parece ser que no somos conscientes, sino que la alimentamos creando nuestros perfiles de Facebook y diciendo dónde voy, dónde dejo de ir, si estoy de vacaciones, si me he ido de viaje, si me gusta esto, me gusta lo otro, mira a mi hija qué guapa que está, mira a mi niño que ahora se ha sacado el carnet de moto. Sí, pero por ejemplo, en una comida de negocios, una comida, por ejemplo, pues en una pausa, en un receso, en un juzgado, un receso o no, que lleves tu teléfono móvil en una operación de patrulla en Afganistán, Siria, lo que sea. Tú llevas el smartphone, está emitiendo un montón de datos por lo que dices. Correcto. Correcto. Ahí está. O sea, desde el momento que se conecta, si ahora mismo un producto que está ahora mismo siendo estrella son los antivirus para los smartphones. ¿Por qué? Porque nadie se había ocupado de protegerlos y por lo tanto ahí hay una serie de vulnerabilidades y ojo, no vulnerabilidades que aprovechen solo delincuentes. Es que quien tiene más capacidad y quien más probablemente utilice esas vulnerabilidades son los propios gobiernos, que sin nuestro conocimiento estén recogiendo datos. Eso está ahí. Entonces, claro, si tú voluntariamente alimentas al dispositivo con todos estos datos, pasa lo que pasa. Y por ejemplo, hay una cosa que os quiero contar. Tú has dado un ejemplo ahora que me ha venido a la cabeza. Hablabas de que estabas en un receso y demás. Señores, hoy día existen empresas, personas que se dedican a sacar información de las personas, como sea, al más puro estilo de detective privado, solo investigando en la red. Solo investigando en la red sacan perfiles y si tú quieres saber quién es fulanito, te sorprenderías de la información que se publica en mucha gente en los perfiles y el dossier que te podrían pasar. Tú podrías estar interesada, no vamos a meter en motivos si bueno o malo, esperemos que por bueno, ¿no? en una persona y te pueden pasar hasta una lista de sus hábitos, cuándo va a cenar a tal sitio, cuándo deja de ir tal, qué le gusta, qué tipo de ropa gasta, dónde compra. Alucinaríais con lo que se puede. Y eso es un negocio. Eso es un perfil profesional que existe y es obtener datos a través de la gente, a través de la información pública. No es nada ilegal, por supuesto que no. Pero digamos que consiguen hacerse amigo de un amigo tuyo para que tú le hagas amigo, acceder a tu perfil, encontrarte, buscarte en Twitter, en Instagram, en Facebook, en redes sociales, en donde sea. Y a través de ahí sacan perfiles de quiénes somos. Cuando nosotros voluntariamente volcamos toda esa información en un dispositivo, no es de extrañar que si alguien tiene intención de leerlo, lo haga. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Soy un hombre, me encuentro con una chica joven, guapa, por la calle, obviamente, la quiero conocer, y yo la abordo directamente. Y le digo, hola guapa, ¿cómo te llamas? Me dices tu edad, tu número de teléfono y dónde vives.
Y lo más probable, si la chica es un poquito sensata, es que salga corriendo o llame a la policía. O me diga, ¿usted qué desea? Y sin embargo, si me voy a tu perfil de Facebook, está todo allí. Tienes toda la razón. Esto es, por ejemplo, no sé, ¿no? Por la calle, pues hay que respetar unas normas, unas leyes, y curiosamente pones esta caja rectangular que se llama televisor, hoy día también las pantallas, y te inundan de películas violentas, crimen, asesinato, y dices, lo que no se puede hacer en la calle, me lo estás ofreciendo en bandeja como normal. ¿Esto explicaría el grado índice de agresividad, de delincuencia que hay? Hombre, yo no vería una relación directa, pero sí que el mensaje subliminal que te manda el cine, ya no diría por las películas violentas, digo por todas las películas donde hay un héroe que defiende el bien. O sea, el arte dramático, o sea, el cine es una derivación del teatro, cuenta historias. Y en esas historias no dejan de ser pues esos cuentos que se contaban en torno a la hoguera, cuando éramos muchísimo más primitivos en la Edad Media, y que siempre tienen un poquito la misma temática, ¿no? El amor, el bien, el mal, la justicia, la injusticia. Lo que es preocupante, lo que es un mensaje un poquito ambiguo, ¿no? En esta sociedad de control que vivimos, yo creo que eso un poquito nos lo mandan como para que no perdamos la esperanza. El héroe, el bueno, siempre tiene que, para hacer prevalecer la justicia y el bien, tiene que romper con el sistema y no cumplir las normas. Eso es lo que me escama un poco, ¿no? Es decir, esto es recurrente. El bueno siempre tiene que salirse de las normas, romperlas, pasar por encima de la ley, y entonces se consigue la justicia y el bien. Claro, es un mensaje muy peligroso, pero yo creo que en una sociedad tan aturdida como la nuestra, tan inundada de información, esa reflexión pasa un poco inadvertida, y lo que hace es quizás pervertirse el mensaje y llegarnos un mensaje de que cuando tú consideras que haces lo correcto, tienes que intentar imponerte por todos los medios. Y entonces, digamos que puedo recurrir a la agresividad o la violencia para imponer mi forma o mi punto de vista. Por ejemplo, esto lo hemos visto en el en el intento de independencia de Cataluña, donde ciudadanos a priori que estaban hasta hacía 2 días coexistiendo de forma pacífica, de repente salían a mamporros porque pretenden los dos tener razón sobre una visión de cómo quieren que sea la sociedad. Señores, ninguno de los dos tenéis razón. La democracia dice que las visiones son todas igual de válidas y que lo único que haremos es lo que la mayoría diga por contentar al máximo número de gente, pero nadie dice que en democracia el que mande es el que tiene razón, o la visión que se imponga es la mejor, es la que la mayoría quiere. No es una cuestión de verdades o de razones. Y sin embargo, los políticos han permitido que llegue hasta ahí. ¿Conviene? ¿No conviene tener a las masas exasperadas, tenerlas al borde siempre de la violencia y del enfrentamiento? Pues al igual es una táctica que estos señores, los Illuminati, o estos señores del Club Bilderberg, o estos que dirigen el mundo, tienen muy claro por qué nos quieren mantener en ese estado de casi de ruptura, ¿no? De decir, estamos al borde del límite, nos están preparando para algo, quieren tenernos en ese estado porque al igual se avecina una guerra o unos cambios sociales que van a tener que derivar en caos, y siempre dicen a río revuelto ganancia pescadores. Solo cuando la sociedad está convulsa y está totalmente desordenada y preocupada por otros temas es cuando puedo aplicar realmente medidas que de otra manera, si la población estuviera calmada y tranquila, se me echarían encima y se me comerían como lobos. Cuando tú estás ocupado pegándote con el vecino, no te das cuenta que te roban el pastel. Entonces, quizás es un estado premeditado de estos grupos de poder el mantenernos en este estado irascible, al borde de la ruptura por algún motivo, el que sea. El fútbol. Si me permites, me viene a la cabeza, Xavi, un detalle, y ahora hablaremos si quieres de fútbol. Pero, ¿cuánto hace que no hacen una película de valores humanos? Una película romántica que no te hace mirar hacia afuera, te hace mirar hacia adentro. Todo es excitación, irritabilidad. Yo no sé quién escoge las películas, quién escoge al que escoge las películas y qué hay detrás, porque es sospechosamente extraño que no haya programas de valores. Hay algunos, sí, tienes que irte a algún canal privado, pero de estos públicos es muy extraño. Bueno, si viniera Félix Rodríguez de la Fuente,
se liaría mamporros con las Ahí televisiones. tienes el canal de National Geographic, que entiendo que es lo mismo. Por eso, ya te he dicho, los privados, pero Bueno, es uno. o el de Historia, que tiene unos monólogos sobre el nazismo que, madre mía, ya empieza a rozar la alegoría, porque es que nada más que tratan de lo mismo. Pero bueno, o sea, yo creo que ya trasciende lo informativo, pero bueno, ya empieza a ser casi iconográfico. Yo hablaba del fútbol porque el ejemplo, la comparación era con la antigua Roma. Cuando los emperadores, los grandes, digamos, dirigentes de la cultura quizás más grande que ha existido sobre la Tierra, y la considero mucho más grande que las actuales, el gran imperio romano, tenía que aplicar medidas drásticas a la población, lo que metiera circo a punta pala. Es decir, tener a la gente entretenida, tener a la gente totalmente absorta, tener a la gente totalmente aturdida con otras historias, y entonces políticamente yo hacía un poquito lo que me daba la gana. Hoy día es el fútbol. Hoy día los campos de batalla son es el fútbol. La gente necesita, parece ser que dentro del genoma humano, lo de hostiarse, parece ser que es necesario para muchos individuos e individuas. Y la manera de hacerlo es, o nos vamos a una guerra periódica, pero claro, ya la primera, la segunda, otra después ya creo que hubiera sido un poco nefasta, quizás porque se cumple aquello que decía Einstein, ¿no? Que dice, no sé con qué armas se librará la tercera guerra mundial, pero estoy seguro que la cuarta será palos y piedras. Ya no habrán armas. Básicamente porque el hombre veía que el desarrollo armamentístico ya se estaba un poco yendo de las manos. Entonces, ¿cuál es la válvula de escape de la ira? La ira existe en la sociedad. La ira es no te diré un valor, pero sí un elemento de la misma humanidad. ¿Cómo la liberas? ¿Cómo liberas esa válvula de escape? ¿Tú explicas, por ejemplo, en un partido de fútbol, tú eres de un equipo, está ganando, y por lo que sea, pues el árbitro hace alguna decisión, y tú que eres árbitro de waterpolo lo sabrás mejor que nadie. Sí, ese árbitro es muy especial. Una decisión crítica para el adversario, hay insultos y tal. Pero incluso después hay un fenómeno curioso. Cuando tu equipo está perdiendo, parece que el adversario es tu equipo porque insultas a tu equipo, a tu entrenador. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué fenómeno psicosociológico sucede? Si me permite ser un pelín más cínico, lo que ocurre aquí es que vemos un señor que gana una cantidad de millones que yo no ganaré en mi vida, que está en pantalón correteando y su curro es de hora y media, que es lo que dura un partido de fútbol, que se tira por el suelo porque otro que cobra otro pastizal le hace una especie de entrada allí piscinera que no sé qué, y resulta que yo me lío a mamporros con el pobre desgraciado que está a mi lado, que no llegamos los dos a final de mes, porque si se ha tirado o el otro le ha entrado fuerte. Vamos a ver. Cosas tan absurdas solo se veían en la Edad Media, de cuando un vasallo se iba a matar a otro vasallo porque es que tu rey ha insultado a mi rey. O sea, hay que ser al mismo nivel de ignorancia. ¿Que se han insultado? Oye, que se peguen y se maten. A nosotros dejarnos en paz, que yo estoy allí en mi rollo. O sea, ¿cómo llegamos? Ya no te digo, tú has llegado ya al extremo de decir, ya, además me vuelvo contrario, pero yo ya llego al extremo de decir, ¿en qué punto el ser humano deja de ser lo suficientemente inteligente como para pegarse por dos individuos que entre los dos juntos podrían mantener a un pueblo con lo que ganan? Porque en una obra de teatro, porque es una especie de obra de teatro, porque aquello es un paripé, ¿vale? Porque obviamente el fútbol, que es el circo moderno, si alguien se hubiese molestado realmente en que eso fuera justo, la tecnología hoy día ofrece medios para que no existan estas dudas, para que los árbitros tomen decisiones correctas y demás. El ejemplo es, por ejemplo, el fútbol americano, donde existe miles de millones en apuestas, y allí que alguien haga trampas es prácticamente imposible. Las jugadas se revisan una y otra vez, hay 14 árbitros, el entrenador, si no está de acuerdo más, puede hacer que se revise una jugada. Es decir, allí las aficiones se sientan juntas y no hay peleas, porque es que nadie puede hacer trampas. Pero en el fútbol, señores, interesa que se pueda hacer trampas. Me acuerdo todavía aquel pase al Mundial de Francia con gol con la mano. Me parece que fue Irlanda. ¿Por qué está eso? ¿Por qué lo permitimos? Porque interesa, señores. Porque interesa tener a la gente ocupada pegándose por nuestros equipos de fútbol y no pensando en cómo nos dirigen. Hay otra cuestión, y dejaremos aquí que la gente investigue. ¿Qué sucede en estos grandes estadios, estos grandes partidos, cuando la masa genera un campo energético concreto? Y aquí lo lanzo, que se llama egregor, repito la palabra, viene de muy antiguo. Egregor, ¿qué sucede en la mente colectiva? Xavi, no quería acabar la entrevista sin volver al tema inicial, las vulnerabilidades. Y, de momento, ahora están controladas los hackeos, estas intromisiones, pues habrá un humano. Pero si recordamos lo que dijo Sofía, este androide que Arabia Saudita le ha dado la nacionalidad,
Le preguntaron, ¿quieres destruir a los humanos? Y contestó, está bien, destruiré a los humanos. Después hubo otra frase impactante, gané. Este es un buen comienzo para mi plan de dominar la raza humana. Añadía a otra pregunta, más o menos, que venía a decir, no te preocupes, si eres bueno conmigo, yo seré buena contigo, trátame como un sistema inteligente. Finalizó el robot androide. En el momento que todos estos sistemas operativos, estas vulnerabilidades, estos fallos, estos algoritmos que empiecen a tomar decisiones solas, como sucedió en Facebook, ¿a qué nivel puede llegar el caos o apocalipsis informático? Muy sencillo, ¿a qué nivel vamos a dejar que nuestra sociedad dependa de estos sistemas? La pregunta viene acompañada de otra pregunta. Y lo más importante, y ahora ya tirando de mi formación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué plan de contingencia tenemos si el sistema falla? Porque jugárselo todo una carta no es inteligente, ¿verdad, señores? Creo que cualquiera de vosotros tiene planes en la vida, quiere hacer cosas, planifica un viaje, planifica, no sé, una estrategia para poder ascender laboralmente o para poder hacer una inversión. Pero seguro que todos decís, bueno, y si no me sale, pues al igual hago... Pero ¿y si no sale? Eso la sociedad lo ha llegado a pensar. Alguien ha llegado a pensar, y muchas veces hemos hablado, por ejemplo, del efecto Carrington, de qué pasaría si una gran llamarada solar, que eso sí que no lo podemos ni controlar, ni parar, ni nada, dejara fritos la mayoría de nuestros sistemas eléctricos, transformadores, subestaciones, sistemas informáticos, de todo el mundo occidental. ¿Tenemos un plan B? Xavi, aparte, ¿tenemos un plan B? Hay tecnología, y tú lo sabes, capaz de generarlo de forma artificial, un efecto en Carrington. Bueno, de hecho, una bomba EMP, que ya se saben que existen hace muchísimo tiempo, es una detonación de pulso electromagnético en la alta atmósfera y tiene el mismo efecto que precisamente un efecto Carrington. Es decir, sirve para inutilizar totalmente un área sin destruir las infraestructuras ni a las personas. Estamos hablando, por ejemplo, que no tendrías información, no habría tele, no habría radio. Podéis hacer el experimento un día si queréis, de dejaros el móvil apagado en casa, no encendáis la radio, no encendáis la tele y estaros así si podéis un par de días y veréis la sensación de desconexión que se produce. Hay algunos que las buscamos activamente, nos vamos al fin de semana, intentamos no tener que depender de estos dispositivos, más que nada porque estamos todo el día con ellos, y nos produce placer el poder desengancharnos, pero ¿seríais todos capaces? ¿El caos vendría por un estado de mono? Es decir, tú hablas de una sociedad caótica, ¿no? Si nos pasara esto, ¿ese caos sería real o sería transitorio solo hasta que se nos pasara el mono tecnológico? No sé, cada uno creo que ese experimento lo puede hacer y ver hasta qué punto, porque es una cosa que además los psicólogos están estudiando, cuál es la dependencia a la tecnología y a los gadgets y a la electrónica. Hacer el experimento. ¿Podréis pasar 2 días, 3, todo un puente sin ningún tipo de contacto con dispositivos de comunicación modernos? Sin teléfono, sin internet, sin conectaros a nada. A ver qué os pasa, probadlo. No pasa nada. Si lo conseguís, sois personas que sobreviviríais tranquilamente, no echaríais muchas cosas a perder, ante un holocausto tecnológico. Y si no sois capaces, lo vais a pasar mal. Lo vais a pasar muy mal. Yo me quedo sin curro, eso sí. O sea que a mí afectarme me va a afectar. ¿Has oído hablar de Zik? Zik es una almohada que puede reproducir música y otras funciones del sueño, ¿no? Ya hablábamos hace años atrás de que también intentarían entrar en nuestras ondas cerebrales. Imagínate que tienes pues una ciudad durmiendo, le alteras su sensación del espacio-tiempo, sus ritmos circadianos y que la mantienes durmiendo 8 horas más. Yo te voy a decir otra cosa que te va a gustar más. Decidme quién de vosotros no tiene brújula en el smartphone. Todos tienen, ¿verdad que sí? ¿Y tanto? ¿Y cómo funciona la brújula? ¿Qué es una brújula? En un móvil. Un muy sensible detector de campo magnético. Y un cerebro cuando funciona, ¿qué genera? ¿Ondas electromagnéticas? Genera un campo, ¿no? Ni más ¿Qué ni pasa menos. si duermes con el móvil cerca de la cabeza? ¿Podría a través de la aplicación de la brújula? Lo dejo ahí. Eso, buscarlo en la red porque también está. Y hay gente que asegura que
los móviles se están utilizando para monitorizar la actividad cerebral de los usuarios. ¿Explicaría la cantidad de insomnio que hay galopante en la sociedad? Lo dejamos aquí, no contestes, Xavi, no es cosa nuestra. Investigad un poquito. Exacto. Para poder criticar con fundamento. Xavi Cerro, amigo, compañero de ExCom, como siempre, muchas gracias. Te echábamos de menos y esperamos verte el próximo martes y los siguientes aquí para poner al día de esta otra realidad, que es como la radiación no se ve, no se huele, no se puede tocar, no tiene color, pero que ahí están. Nosotros informamos y cada uno Que saque sus propias conclusiones. Gracias. A ti. Amigos y amigas, como siempre, un placer. Buenos días. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.